Ya. Licenciatura en Educación Física, Escuela Normal Pablo García Ábalos, Escuela de Comunidad, número de la actividad, producto integrador del primer semestre de la Licenciatura en Educación Física. El video que se presentará está dividido por 3 unidades. En cada una de las unidades se mencionará su materia y su tema. Como primer tema de la materia, problemas socioeconómicos y políticos de México, tenemos la economía mexicana. La economía de México está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones. Es la número 1 en la economía de Hispanoamérica, la número 2 de América Latina y la número 3 en economía PPA, de mayor tamaño de América, después de Estados Unidos y Brasil. Según datos de 2014, el Producto Interno Bruto del país supera el billón de dólares, lo que colocó a la economía mexicana como la número 13 más grande del mundo. Capital estima que el PIB, Producto Interno Bruto de México, sigue 2,3% por debajo de su nivel prepandemia. Durante los primeros 9 meses de 2021, el PIB oportuno aumentó 6,4% respecto a igual periodo del año pasado. Capital espera que la economía de México cierre 2021 con un incremento de 6% y crezca 2,8% en 2022. A continuación veremos la unidad número 1 de la materia Escuela y Comunidad como tema observación participante y no participante. La observación participante es una técnica de recolección de datos. Es una técnica ampliamente utilizada en muchas disciplinas. Nos permite conocer mejor lo que ocurre en el entretenimiento. Se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados, mientras que la observación no participante hace referencia a un método de estudio que tiene diversas aplicaciones en diferentes ciencias, aunque históricamente ha destacado en las ciencias sociales y especialmente en sociología y antropología. La observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objeto estudiado sin participar con él. De este modo se busca conseguir la mayor objetividad posible, ya que al no participar de forma activa con el que se estudia. Como parte de la unidad 1 de la materia periodos y etapas del ciclo vital, tenemos ritmos de crecimiento, desarrollo y maduración. El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del número de células o de la masa celular. Esto ocurre básicamente por el medio de 2 mecanismos posibles que se dan en todos los seres vivos, los cuales son hiperplasia, que es el aumento del número de células que ocurre a través de la multiplicación celular, y la hipertrofia, que es el aumento de tamaño de células. El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales en compleja interacción. Esto se traduce por un aumento de la autonomía del niño que va siendo progresivamente más independiente. A la vez se incrementa la capacidad de comunicación con su familia y la sociedad. Se entiende por maduración el proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características que se inicia con la concepción y finaliza cuando el ser alcanza el estado adulto. La maduración se mide por la aparición de funciones nuevas o de eventos. A continuación entraremos en la materia Historia de la Educación Física, usando el tema de la unidad número 1, el cual es el deporte en la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el XV. Su inicio se sitúa en el año 476 y su final en 1492. La actividad deportiva en la Edad Media fue escasa y no es muy conocida. Los deportes y juegos que se practicaban estaban directamente relacionados con la caza y la guerra, aunque también se practicaban algunos juegos emparentados con el tenis, el fútbol y el golf, estos antecesores de los deportes modernos. Algunas de las actividades físicas era la caza, que se denominaba como el deporte de reyes, el cual estaba muy difundido en Europa y en Asia. El tiro con arco. En muchas regiones del mundo medieval se practicó el tiro con arco como deporte en distintas modalidades, y el juego de pelota. Se jugaba sobre una pared lisa que oficiaba de frontón, utilizando una pelota hecha con trapos y forrada de cuero. Estos son los temas de la unidad número 2. A continuación abordaremos el segundo tema de la unidad número 2, el cual es regionalización de la pobreza en México. La pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona,
esta falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria y el agua potable o la electricidad. Las entidades con el mayor aumento de porcentaje de la población en situación de pobreza extrema son Quintana Roo con 3.8 a 10.6%, Tlaxcala con 3.3 a 9.8% y por último Yucatán con 6.5 a 11.3%, mientras que las entidades que mostraron mayor reducción en este periodo fueron Veracruz de 16.1 a 13.9%, Nayarit de 5.6 a 3.8% y Chiapas de 30.6 a 29.0%. El número de personas en situación de pobreza extrema aumentó en 2.6 millones en 2020, a comparación con 2018, periodo en el que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así Coneval. Como tercer tema de la materia Escuela y Comunidad tenemos la entrevista y la encuesta. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos: investigación, temas de interés o divulgación científica, selección de personal. La entrevista es un instrumento técnico de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Las preguntas suelen ser de forma abierta. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva y del que el investigador recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea por entregarla de una forma de tríptico, gráfica o tabla. Estas preguntas suelen ser de forma opción múltiple o cerradas. En la unidad número 2 de la materia periodos y etapas del ciclo vital tenemos la etapa de la adolescencia, la cual va de los 11 a los 22 años de edad. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes, tanto físicos como en la forma en la que el joven se relaciona ante el mundo. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios físicos, los cuales son, en el caso de las mujeres, crecimiento de las mamas y ensanchamiento de caderas, cambios en la vagina, el útero y ovarios, inicio de la menstruación y fertilidad, cambios en la forma pélvica, crecimiento de vello púbico y axilar, aumento de estatura y cambios en la piel y acné. Y en los hombres sus cambios físicos son: desarrolla la musculatura, crecimiento de los testículos y alargamiento del pene, crecimiento del vello corporal, aparecen las primeras erecciones y la primera eyaculación, y empiezan las eyaculaciones nocturnas, crece en el cuello la tan llamada manzana de Adán, aumento de estatura, su voz cambia y se hace más gruesa, y el aumento de sudoración y olor corporal fuerte de acné. Se puede dividir en tres partes, la cual es adolescencia temprana entre los 11 y 13 años, adolescencia media entre los 14 y 17 y la adolescencia tardía que va de los 18 a los 22 años de edad. Como tema de la unidad 2 tenemos la actividad física en la época colonial. Entre 1550 y 1810 se ha denominado como época colonial debido a la presencia y el dominio político por parte de los españoles. Como actividad física tenemos la caza, los diversos métodos de caza empleados, destacados el empleo de lazos para atrapar venados, trampas para pequeños mamíferos y roedores. El boxeo. Este tipo de republicaciones fueron una práctica habitual de la prensa de la época colonial, donde ya eran comunes historias sobre boxeo, carreras de caballos y cricket. Ahora, carrera de caballos. Las carreras de caballos en México tenían origen con el desembarco de Cortés en Veracruz en 1519. Cuenta la leyenda que el conquistador, para impresionar a Moctezuma, ordenó a varios jinetes correr a lo largo de la playa. El cricket. Se sabe que en 1550 ya se practicaba cricket en escuelas y adquiría popularidad por toda Inglaterra. Si bien al inicio se consideraba simplemente un juego para niños, la participación de los adultos se dio hasta después de 1600. Estos son los temas de la unidad número 3. En la materia Desarrollo de la niñez a la adolescencia abordaremos el tema de la unidad 3, el cual lleva por nombre Factores sociales y culturales vinculados a la infancia y a la adolescencia. Los factores sociales como la cultura, religión, tradición y situaciones a nivel familiar, salud, política, economía y social
han sido factores importantes dentro del desarrollo integral de los niños y niñas. Estos temas siguen repercutiendo hasta la etapa de la adolescencia, ya que siguen llevando esos factores que implementa su familia y sus personas alrededor. Los factores culturales no son dimensiones ni elementos, son condiciones determinantes que tanto reportan esencialidades de los comportamientos humanos. Aspectos como la religiosidad, costumbres y tradición son los que se encuentran en estos factores. Quizás no solo en el tema de la familia y de los cercanos, sino también de la comunidad, hacen que los factores culturales y sociales repercutan en las personas y en este caso en los niños y adolescentes. Dentro de los factores culturales existen diversos aspectos que afectan al desarrollo psicomotor. Esto influye de manera significativa en el riesgo del desarrollo del niño y o adolescente por falta de conocimiento. Como experiencia puedo mencionar la más lógica que pude encontrar, que fue el tema de la religión, ya que mi familia es fiel creyente de la religión católica y por ende ellos me inculcaron esa creencia, la cual se generó por los factores sociales y culturales que ellos mismos generan, pero también por personas fuera de mi familia como conocidos y o amigos. Para concluir la materia de problemas socioeconómicos y políticos de México, abordaremos el tema de unidad número 3, el cual es movimientos sociales. Entendemos por movimiento social a un grupo no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad el cambio social. Durante el siglo XIX, el concepto de movimiento social estaba ligado a un tipo de cambio social particular y a un fin específico, así como una identidad en concreto y a un grupo social en particular. Los movimientos sociales tienen como objetivo principal lograr un cambio. Son una acción colectiva en participación ciudadana en la cual se expresan valores, creencias e ideologías. La evidencia del cambio social y sus múltiples contenidos políticos estuvo dada por el primer movimiento social moderno en México, el cual fue el movimiento médico de los trabajadores del sistema de la salud nacional. Como último tema de la unidad 3 de la materia Escuela y Comunidad, tenemos relación de la escuela en, con y para la comunidad. La relación entre la escuela y la comunidad puede concebirse también como un intercambio entre la institución educativa y su contexto. En la escuela, el contexto está presente en todo momento: demanda de los padres, apoyos de grupos o instituciones locales, conflictos, etc. Es muy común ver cómo la comunidad y la escuela se relacionan para tener un ambiente en el cual los alumnos y la población se pueda desenvolver de una mejor manera. Existen muchas participaciones de la comunidad hacia la escuela y una de las más importantes es la Asociación de Padres de Familia, la cual es la encargada de gran parte de la infraestructura de la escuela, eventos y problemas que presentan en la escuela. Esta relación es muy importante para poder trabajar en conjunto en la escuela y la comunidad para así poder sacar a flote un buen trabajo para los alumnos. Como último tema que abordaremos de la materia periodos y etapas del ciclo vital será el de la unidad número 3, el cual lleva por nombre etapa de la adulta tardía, de 65 años en adelante. Esta se considera como la última etapa del desarrollo humano que va desde los 65 años hasta el fallecimiento. En esta etapa comienzan algunos acontecimientos como jubilación, enfermedades crónicas, limitaciones en la autonomía, pérdida de su pareja y sus seres queridos. En adultez tardía se presentan algunos cambios como pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento y encanecimiento del cabello, disminución de su talla corporal, adelgazamiento de los huesos, pérdida de dientes y problemas de encías, problemas de visión. Esos son algunos de los cambios físicos. Durante esta etapa se presentan estos cambios que incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades, esto debido a la fragilidad de su organismo. Como último tenemos el tema de la unidad 3, el cual es educación física en la época postrevolucionaria de 1917 a 1940. La postrevolución es un término que hace referencia a un periodo caracterizado por múltiples cambios políticos, económicos y sociales.
comenzó después de la promulgación de la Constitución de 1917 y el fin de la lucha de facciones revolucionarias. Básicamente, la educación física en esta época era gimnasia de estilo sueco, ideada por Pedro Link. Durante este periodo y hasta 1920 se suceden hechos notables como la creación de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia y la Federación Gimnástica Nacional. En 1923 se creó la Dirección de Educación Física en la SEP. Se fundó la Escuela Elemental de Educación Física y se construyeron estadios para la práctica de deportes, torneos y exhibiciones. Soy Carlos Antonio Torres Arabia, alumno del primer grado Grupo B. Muchas gracias por toda su atención prestada.